todas las condiciones que vinculan al contexto de naturaleza económica en un sentido familiar, cosa que por cierto suele ser bastante mal trabajado en el ámbito de la doctrina, debido principalmente a una serie de condiciones muy negativas, debido sobre todo a una pésima evaluación de condiciones materiales, ¿correcto? Muy bien, sobre esa base entonces, permítame compartir nuestra diapositiva. Un segundito. Un participante. Un ratito que no está ingresando. Qué raro. ¿Las diapositivas están siendo compartidas desde su propia laptop, doctor, o hay otro dispositivo tal vez? No, a ver, un segundito. Lo que pasa es que yo normalmente las hago. A ver, un ratito. Ya, acá está, acá está. No salía el compartir. Por favor, me confirman. Sí, está procesándose la imagen, doctor. Muy bien. Sobre esa base, permítame entonces indicar y hacer una referencia, ¿correcto? Vamos a generar una condición especial, ¿correcto? Sobre la cual detallamos pues una referencia bastante particular. ¿Quién les habla? Bueno, las presentaciones del caso, ¿correcto? Y en este sentido, por favor, que se entienda y se comprenda bien que la información es principalmente técnica y para ello me permito compartir alguna de mis publicaciones para efectos de que se pueda detallar con objetividad nuestra especialidad, tomando en cuenta que por regla general a veces se asumen criterios que lamentablemente no son válidos en una especialidad en el ámbito del derecho, ¿correcto? Por ello, y esto está vinculado al contexto al contexto principalmente de lo que es sociedades gananciales, recuerdo que para el año 2021 se generó una condición bastante particular para evaluar el contexto de lo que fue el ámbito de las sociedades gananciales en cuanto a un contexto de divorcio. Entonces, esto es sumamente interesante porque generó una perspectiva bastante interesante sobre la cual nosotros evidentemente teníamos que generar una referencia significativa, interesante, para poder, ¿qué cosa? Enfatizar un mejor modo de evaluar el contexto de los conflictos familiares que se desarrollan en el ámbito judicial. Muy bien, sobre esa base, ese pleno jurisdiccional lamentablemente se desarrolló muy mal, se ejecutó de una negligente manera, principalmente porque no se comprendió la dinámica de lo que significa un contexto patrimonial en un contexto procesal. ¿Por qué? Porque finalmente el desarrollo de nuestro ámbito de especialidad provocó que estemos ante una situación en la que una sociedad de gananciales con patrimonio a nivel de persona jurídica, esto es una empresa, ¿correcto? Terminó por generar una situación negativa. ¿Cuál fue esa situación negativa?
lamentablemente fue la indicación que estamos ante una referencia sobre la cual no se pudo detallar un contexto de división del patrimonio de una empresa respecto de referencias, ¿qué cosa? En la sentencia. Muy bien, sobre esa base entonces, cuando ya nosotros tenemos que evaluar el contexto patrimonial, evidentemente tenemos que entender cómo es que el proceso de evolución del derecho de familia, correcto, se fue generando, en particular porque estamos ante un panorama mucho más complejo de lo que usualmente se detalla y se percibe, principalmente porque estamos en una referencia, ojo, en una referencia sobre la cual detallamos un error. ¿Cuál es ese error? Apreciación histórica sobre nuestro contexto económico. Muy bien. En ese panorama nosotros tenemos tres líneas de acción, correcto, tres líneas de acción sobre las cuales se desarrolla un derecho de familia tradicional, una constitucionalización del derecho de familia y finalmente un contexto procesal de familia. ¿Por qué? Porque las dinámicas son totalmente diferentes. Y por eso, permítame detallar un contexto bastante particular para poder generar, pues, esta apreciación, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque estamos lamentablemente en un panorama que merece la explicación. ¿Por qué? Porque este derecho de familia tradicional lamentablemente se quiere imponer en nuestra actualidad a pesar de que estamos en panoramas económicos, sociales, económicos, políticos totalmente distintos. ¿Correcto? Muy bien. Sobre esa base, entonces, entiéndase, por favor, que estamos ante una situación de referencia lamentable. ¿Cuál? Que la sociedad peruana de 1984, correcto, tenía un esquema patrimonial totalmente diferente al actual. En ese momento y en esa realidad, señores, nosotros teníamos normalmente familias nucleares con un patrimonio limitado y totalmente, totalmente vinculado a un contexto social, ¿qué cosa? Privado y económicamente, ¿qué cosa? Austero. Estamos entonces en un contexto bastante especial que nos permite decir que esa realidad ya pues evidentemente no se puede materializar. ¿Correcto? Y por eso es que tenemos estos grandes inconvenientes, porque además recuérdese que para esa fecha las familias no procedían a divorciarse, con lo cual se generaban muchísimas separaciones de hecho que evidentemente en el contexto económico y patrimonial generaban otro tipo de expectativas y condiciones. ¿Correcto? Ante esta perspectiva, evidentemente estamos en una situación absolutamente disfuncional porque no podemos generar una acción objetiva y eventualmente acorde
a una realidad que nos permita, pues, desarrollar un panorama absolutamente diferente. ¿Y por qué? Porque económicamente el país era distinto. El país vivía una economía totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos de una liquidación de sociedades gananciales o eventualmente la evaluación de un patrimonio familiar, tomando en cuenta que estamos en un contexto totalmente distinto y diferente, porque la premisa en nuestra actualidad es que se han generado numerosos cambios, bueno, tenemos que adecuarnos a nuestra perspectiva actual. ¿Y por qué? Porque en la actualidad, correcto, existen más separaciones que matrimonios y uniones de hecho más que matrimonios. Eventualmente, en este contexto, las relaciones familiares son disfuncionales y complejas. Familias sucesivas, familias paralelas, familias que generan condiciones equivocadas y negativas, ¿correcto? Ante este panorama, eventualmente estamos ante una situación y ante una referencia totalmente distinta. Por eso es conveniente ejecutar nuestra línea de acción porque tenemos que percibir una nueva situación y contexto de realidad. ¿Correcto? Esa entonces visión de realidad nos exige establecer un mejor nivel de intervención para poder indicar, por ejemplo, que estamos ante un contexto especial. Y ese contexto especial, pues nos genera la condición significativa de poder indicar, uy, perdónenme, de poder indicar que actualmente, inclusive, los patrimonios son complicados. ¿Por qué? Porque pueden estar en el extranjero, porque pueden no ser registrados y porque se manipulan negativamente. Entonces, en este tipo de realidades, un segundito, muy bien, en este tipo de perspectivas, entiendas entonces que en la actualidad el Perú vive una realidad económica, ¿qué cosa? Productiva y muy significativa. Consecuentemente, consecuentemente, estamos entonces ante una premisa totalmente especial. Muy bien. Esta realidad entonces se generó en contextos que permiten indicar que estamos ante una situación especial. Muy bien. ¿Cómo entonces manejamos esta realidad? Bueno, situémonos en el contexto, ahora sí, de las familias, en el contexto económico, y para ello, fijémonos en primer lugar, ¿qué cosa?
la naturaleza con la cual se van a relacionar, ¿qué cosa? Las parejas. En este sentido, las parejas usualmente pueden registrar hasta tres situaciones especiales en las que económicamente determinan su patrimonio. ¿Correcto? Luego ya veremos cómo también la pueden, ¿qué cosa? Liquidar. Muy bien, un segundito, permítanme generar esto. Muy bien. Las parejas entonces en este contexto se pueden relacionar de tres maneras, ¿correcto? De tres maneras. Vamos a establecerlas por acá para que se pueda tener una mejor premisa de evaluación, ¿correcto? Muy bien. En primer lugar, hablamos de matrimonios, ¿correcto? Matrimonios. Esto nos permite entonces indicar que a la misma vez tenemos convivencias y eventualmente tenemos también concubinatos, ¿correcto? Y establezcamos las diferencias entre estos tres elementos de carácter social. Los matrimonios, recuérdense señores, se generan ante el Estado y tienen valor erga omnes. Consecuentemente, tienen una naturaleza muy particular y además tienen una premisa de valor totalmente formal. Consecuentemente, acá lo más significativo es establecer como premisa base que en estas sociedades, correcto, se pueden establecer hasta tres referencias de corte económico, correcto, de corte económico. La primera de ellas, sociedad de gananciales, que es la normal, es la usual y además la que tiene un mayor uso. Eventualmente también hay separación de patrimonios, ¿correcto? Y viene una tercera que es bastante complicada. ¿Por qué? Porque en la actualidad, debido sobre todo al modo en el que muchas parejas se han relacionado antes del matrimonio, y esto muchas veces confunde la propia evaluación de las circunstancias en las cuales generan su patrimonio, nosotros tenemos que establecer que en este tipo de situaciones se genera un elemento particular que es la copropiedad, ¿correcto? Copropiedad. Generalmente establecida, ¿qué cosa? Antes del matrimonio. Por ejemplo, dos jóvenes compran o deciden financiar en hipoteca un departamento. Eso es copropiedad. Por mucho que eventualmente quieran después pensar que es un régimen de sociedades gananciales, en realidad nuestro derecho civil superior al contexto familiar nos indica y nos establece la condición de que en realidad eso es una copropiedad. Para poder uso, para poder vincularla a las sociedades gananciales, se tiene que establecer, se tiene que indicar. No es automático, ¿correcto? Y eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque evidentemente el contexto patrimonial nacional ahora nos permite decir que se pueden comprar bienes en el extranjero. Y si bien es cierto, a veces solamente uno de los cónyuges es quien hace todo el trámite, uno asumiría que ese trámite lo ha hecho como sociedades gananciales, cuando en realidad eso no es así. ¿Por qué? Porque en el extranjero, recuérdese sobre todo en el mundo anglosajón, no interesa si están casados. El contexto económico es el que está determinado en los documentos. Y en los documentos se le indica al comprador de un bien, por ejemplo, si es que va a ser en sociedad gananciales o a título individual, porque se lo dicen.
los norteamericanos, los anglosajones son bastante diligentes en este tipo de condiciones y muchas veces cuando la propiedad es comprada por la familia y solo figura un titular, en el Perú se tendría que hacer el reconocimiento de qué cosa, de un contrato establecido en el extranjero para que efectos de que tenga valor en el Perú en una eventual, qué cosa, división, divorcio o liquidación de sociedades gananciales. Con lo cual, por favor, tengan mucho en cuenta esto. ¿Por qué? Porque hay muchísimos bienes que no son de conocimiento directo de los cónyuges, cuentas de ahorros, por ejemplo. ¿Nah? Entonces, estamos hablando de bienes propios, pero que pueden tener un impacto económico y que a veces no se toma en cuenta. Muy bien, la diferencia con las convivencias, principalmente con respecto a las convivencias propias, correcto, es que se genera una condición equivalente al matrimonio. Pero acá viene un gran detalle. Lamentablemente, nuestro sistema judicial y nuestro sistema registral no les reconocen las mismas condiciones y capacidades vinculadas al contexto económico a este tipo de relaciones debido sobre todo a cuestiones taxativas establecidas en el Código Civil. ¿Y por qué? Porque no hay regulación, pues. Consecuentemente, se asigna, se asume, se establece una sociedad de gananciales al momento de la formalización o reconocimiento. En otras palabras, solo cuando ya una convivencia esté totalmente reconocida, ahí se tendrá una sociedad de gananciales. Lamentablemente no se toma en cuenta que las personas son autónomas y si por voluntad no se han casado, viene la gran pregunta, ¿por qué no podrían, qué cosa? Gestionar su patrimonio bajo su propia responsabilidad. Ese gran elemento, sobre todo liberal, es el que nos permite cuestionar el alcance de nuestra legislación porque sencillamente nunca lo establecieron así. Y eso es un inmenso error, ¿correcto? Eso es un inmenso error. Entonces, ante esta realidad, ya tenemos que evaluar el contexto de los concubinatos. ¿Y qué cosas son los concubinatos? Cosas que suelen asociarse con la visión tradicional frente al ámbito de las convivencias. Los concubinatos en realidad son relaciones entre una persona soltera con una persona casada, ¿correcto? Puede que sepa esa situación, puede que de repente la desconozca, pero lamentablemente en este tipo de situaciones no es admisible alguna repercusión económica. No generan condiciones patrimoniales ni económicas entre sí. Por eso es que resulta cuestionable el poder decir que las convivencias y los concubinatos son lo mismo, cuando en realidad no es así. ¿Correcto? Esas tres reglas, esas tres condiciones, ¿correcto? Nos están indicando una referencia sumamente negativa. ¿Cuál es esa referencia negativa? El indicar y establecer como premisa particular cómo podemos gestionar
el contexto económico. Y por eso es que establezcamos una diferenciación entre sociedades gananciales y patrimonios autónomos. ¿Correcto? Muy bien. En este tipo de realidades y en este tipo de perspectivas, ¿correcto? Vamos a establecer como premisa máxima la necesidad de poder gestionar nuestro contexto. A ver, un segundito que se me ha colgado un poquito la sesión. Un segundito, por favor. Bueno, en este tipo de condiciones, entonces, vamos a explicar cuál es la diferencia principalmente entre las sociedades gananciales y el contexto de los patrimonios independientes, ¿correcto? Y luego ya analizaremos con mayor condición y referencia el ámbito sobre la cual se podrían, ¿qué cosa? Gestionar condiciones principalmente negativas en el momento de las divisiones o separaciones. Muy bien, cuando entonces nosotros estamos hablando de sociedades gananciales, vamos a ponerlo por acá, sociedades gananciales que la pueden tener matrimonios como también la pueden tener convivencias, ¿qué estamos estableciendo? Que señores, son el método más usual y utilizado en la sociedad peruana. ¿Qué implica esencialmente una sociedad de gananciales? Implica, señores, un modelo, un modelo, ojo, señores, un modelo de manejo económico y patrimonial donde la pareja es la titular a nivel colectivo. En otras palabras, no se puede automatizar ni dividir. ¿Qué incluye una sociedad de gananciales, señores? Los bienes adquiridos durante el matrimonio, ¿correcto? Pero también se pueden incluir algunos otros elementos, ¿correcto? Por ejemplo, los frutos de un bien inmueble de titularidad individual preexistente al matrimonio. Entonces, ese es el contexto de la sociedad de gananciales y que en la actualidad lamentablemente no toma en cuenta, no se ha registrado una actualización de bienes, derechos y obligaciones económicas en el Código Civil, libro de familia. Y este es un gran error. Por eso es que normalmente cuando hablamos de un contexto de separaciones y de divorcios, estos problemas se amplifican debido sobre todo a la pésima regulación normativa que nuestro Código Civil ha ido generando desde 1984. Y esto pues es un gran error
una gran condición negativa en un momento en el que nuestras relaciones familiares son sumamente diferenciadas y complejas. Por lo tanto, los patrimonios individuales, recuérdese, pueden ser establecidos, en primer lugar, antes del matrimonio, durante el matrimonio, por ejemplo, separación de bienes. Así de simple, separación de bienes. ¿Correcto? Esto es sumamente significativo. ¿Por qué? Porque recuérdese, recuérdese, pueden ser establecidos, pueden ser modificados a discreción de la pareja. En otras palabras, pueden dividir, pueden liquidar, ¿correcto? Se puede eh, unir y generar sociedad de gananciales o se puede, ¿qué cosa? Dividir, dividir y, ojo, liquidar la sociedad de gananciales y va a generar patrimonios independientes, ¿correcto? ¿Qué significan los patrimonios individuales? Por regla general, son bienes adquiridos previos al matrimonio. Pero un momento, dentro del matrimonio, dentro del matrimonio, una persona puede tener bienes individuales. Por ejemplo, ¿a nivel de qué cosa? Herencia. Y eso es absolutamente válido y no hay ningún tipo de inconvenientes. ¿Correcto? Muy bien. Un segundito, por favor. Muy bien. Bajo esta referencia, entonces, véase que acá el gran problema en cuanto a las sociedades gananciales está principalmente asociado al contexto de los conflictos familiares. Y esta es una gran verdad, una gran premisa que lamentablemente en nuestra sociedad son pan de cada día. Por eso, cuando vemos conflictos familiares, ¿correcto? Conflictos familiares, nosotros vamos a poder evidenciar una situación un poquito especial. ¿Por qué? Porque vamos a estar evaluando un patrón de referencia totalmente especial. ¿Cuál va a ser ese contexto especial? Señores, primero, separación de cuerpos, ¿correcto? Eventualmente, separación de hecho. Y finalmente, con lo que a veces se pueden generar, familias paralelas. Y acá vean el gran contexto que se van generando en este tipo de referencias negativas.
¿Por qué? Porque en la separación de cuerpos se mantiene el régimen económico familiar. Señores, acá lo único que se ha generado es por una dispensa judicial, eventualmente las personas puedan estar separadas, ¿correcto? Pero estamos ante una referencia totalmente especial. Por ello, la regla general es ver separaciones de hechos. La pareja se ha separado y eventualmente genera problemas patrimoniales. ¿Por qué? Porque en este tipo de circunstancias, ¿qué cosa? En la separación adquieren bienes. Eventualmente, ¿qué es lo que hacen? Los bienes se adquieren a título de terceras personas, que son la regla general. O peor aún, a veces las mismas personas, la pareja, hace anticipos de herencia a los hijos de modo informal. Consecuentemente, este es el gran referente que normalmente vemos en los conflictos familiares. ¿Y por qué? Porque acá viene el gran problema. Existiendo un matrimonio, se genera una convivencia. Y esto, señores, es la referencia cotidiana. ¿Por qué? Porque no hacen divorcios, porque lamentablemente se generan referencias que no hay patrones de referencias. Muy bien. En este tipo de situaciones, el gran inconveniente está, ¿qué cosa? Que tenemos un sistema legal, código civil y normas complementarias, que lamentablemente la informalidad es la referencia económica en estas situaciones familiares disfuncionales. Entonces, ¿cómo podemos gestionar correctamente alguno de estos problemas? Bueno, tratemos de establecer nuestra premisa con el ánimo de generar una mejor referencia, ¿correcto? Entonces, el primer elemento particular que nosotros vamos a establecer, eventualmente, ¿cuál será? Y esto lo voy a ir estableciendo a un nivel pequeñito, breve, para que nos dé mucho espacio, ¿correcto? Principalmente cuando la pareja no tiene patrimonio. ¿Correcto? Si la pareja no tiene patrimonio, evidentemente la separación o divorcio es mucho más ejecutiva. Y esto aún teniendo hijos, ¿correcto? Si la pareja no tiene patrimonio, esa es la mejor oportunidad para proponer una separación, un contexto de división de el matrimonio o eventualmente la convivencia. Muy bien, si eventualmente la pareja tiene patrimonio constituido en un menaje, recuérdese, lamentablemente el Código Civil de 1988 es a favor de la esposa conviviente. ¿Correcto? Porque se asume que la pareja es quien se queda en el hogar. Esa es una premisa un poco machista, un poco negativa para lo que se vive en la actualidad, pero es lo que tenemos. ¿Correcto? Bajo ese criterio, entonces, lo que nosotros vamos a tratar de establecer en esta premisa
particular nos va a generar entonces tres referencias siguientes, ¿correcto? Y le vamos a cambiar de color para que se vea el contexto donde sí ya tenemos un régimen económico un poquito significativo. ¿Qué sucede? La pareja tiene patrimonio. Eventualmente, las partes pueden, ojo, pueden eventualmente disponer en varios niveles. Uno, una parte le vende a la otra. Dos, los dos venden a terceras personas. Tres, eventualmente uno lo cede a título gratuito a favor de los hijos. ¿Correcto? Y esto es bastante significativo. ¿Por qué? Porque eventualmente las parejas en crisis, ¿correcto? Las partes en casos de crisis no gestionan su patrimonio de forma diligente. Piensan más en el conflicto y terminan pues perdiendo una parte del patrimonio, ¿correcto? La pareja tiene patrimonio, eventualmente tiene patrimonio negativo, deudas. Por lo general, ni en los divorcios se manejan eficientemente los contextos de deudas. ¿Por qué? Porque se suele asumir que las deudas fueron dentro de la sociedad gananciales y por lo tanto son deudas sociales. Pero recuérdese en este sentido que eventualmente se puede diferenciar una deuda social de una deuda personal. Ejemplo, los gastos de una persona respecto de su tarjeta de crédito, que no benefician para nada al contexto familiar. A veces se generan este tipo de referencias debido a acciones maliciosas, ¿correcto? La pareja tiene patrimonio. Eventualmente, ¿qué cosa? En derechos, ¿correcto? O bienes no tangibles. ¿Qué significa esto? Señores, significa que en la actualidad el patrimonio puede ser establecido como, por ejemplo, derechos de autor. Eventualmente puede ser, ¿qué cosa? Derechos de marca. ¿Por qué? Porque forman parte de un contexto familiar. Les doy un ejemplo sumamente sencillo. Augusto Polo Campos, Augusto Polo Campos, señores, en su momento generó y estableció un derecho de autor a favor de su enfermera, quien lo cuidaba de forma permanente, ¿correcto? Y esto es muy significativo, muy especial. ¿Por qué? Porque nos permite, pues, evidenciar un contexto sobre la cual muy bien. Bajo esta realidad, entonces, fíjense cómo es que eventualmente el contexto de los conflictos familiares en el contexto económico también se puede ir diferenciando, se puede ir estableciendo, ¿correcto? Esto es muy significativo porque nos permite indicar que estamos ante un contexto negativo. ¿Mm?
Muy bien. Sobre esa base, entonces, ¿qué podemos agregar? Bueno, vayamos a establecer eventualmente otros contextos, ¿correcto? Fíjense, ya estamos ahora en otra referencia que nos va a permitir establecer otro tipo de coloración. ¿Por qué? Porque los contextos son muy diferenciados. Muy bien, hagamos de cuenta entonces que en este caso la pareja tiene patrimonio como empresa. Y acá cambia pues el verdadero sentido porque recuérdese, la persona jurídica, la empresa, se maneja bajo reglas societarias. Consecuentemente, las acciones, las acciones de una empresa pueden ser de la familia, pero solo un titular las puede disponer. En otras palabras, no existe la posibilidad de protección del patrimonio familiar si eventualmente estas acciones se van disponiendo. ¿Por qué? Porque no hay la necesidad de establecer una condición de acuerdo en el interior familiar para poder determinar esta referencia. ¿Correcto? Un segundito. Muy bien. ¿Qué otra situación hay? Cuando la pareja tiene patrimonio, ojo señores, como empresa, pero ojo, con deudas. Y acá viene un gran problema. ¿Por qué? Porque por regla general, señores, las deudas son de la empresa y no de la familia. El gran problema es qué cosa, que muchas veces esas deudas implican condiciones negativas a la familia. ¿Qué cosa? Reducción de patrimonio. Señores, hay empresas que a veces quiebran y es lo que sucede. Y muchas veces estas quiebras provocan pues circunstancias inmanejables para las familias, ¿correcto? Consecuentemente, estamos ante una situación totalmente especial, totalmente negativo. Y por eso es que debemos establecer como condición negativa la posibilidad de establecer una condición, ¿qué cosa? Diferenciada. Consecuentemente, estamos ante la posibilidad de generar condiciones sobre las cuales debemos pensar en un criterio diferenciado. ¿Correcto? Muy bien, ¿cómo lo vamos a manejar entonces? Ahora establezcamos nuestra condición que nos permita, pues, evidenciar el otro tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque viene el manejo ahora de las convivencias. ¿Correcto? Ahora hagamos el contexto de las convivencias.
Señores, en este tipo de realidades, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder establecer? Los convivientes pueden establecer diferentes criterios de manejo de su propio patrimonio. Por ejemplo, copropiedad, que no tiene absolutamente nada de negativo. Eventualmente pueden establecer qué cosa? Accionariado sobre empresas, régimen societario. Y por ejemplo, esto normalmente se registra en pymes y MIPES, que son muy comunes, señores, en nuestro contexto de realidad económica nacional. No hay para nada de una referencia negativa. ¿Correcto? Esto es muy común y es la parte positiva también. ¿Por qué? Porque significa que nuestra sociedad, pues evidentemente es activa. Eventualmente los convivientes pueden establecer una sociedad de gananciales, pero para ello, ¿qué necesitan? Eventualmente una fecha cierta. Fecha cierta para registrar la convivencia. Y eso también involucra esencialmente al cumplimiento, al cumplimiento de los 2 años. Es posible, ¿qué cosa? Establecer la sociedad de gananciales, cosa que evidentemente favorece el contexto patrimonial de las familias, pero nos garantiza pues tener unas condiciones muy importantes que garantizan pues todo lo que nosotros podríamos estar estableciendo. ¿Correcto? Bajo ese criterio, entonces, recuérdese que estamos ante un panorama muy especial. ¿Cuál va a ser ese nuevo panorama, señores? Cuando veamos que eventualmente los convivientes generan contextos negativos, debido sobre todo, ¿qué cosa? Al registro de bienes, lamentablemente, bajo titularidad de terceros. ¿Correcto? Generan, se generan registros de bienes de modo informal. Eventualmente, los bienes están a nombre de terceros. Y vean ustedes cómo es que entonces tenemos muchísimos elementos negativos que nos grafican una realidad totalmente diferente a lo que usualmente manejamos. ¿Correcto? Muy bien. En este panorama, veamos entonces la mejor opción. ¿Qué podemos hacer? Muy bien. ¿Qué podemos hacer entonces en este contexto de régimen económico familiar? Lamentablemente hay muchas referencias negativas porque, por ejemplo, en este tipo de condiciones no hemos visto una gran referencia de
atención a soluciones viables, porque nuestra legislación es muy negativa, ¿correcto? Es muy negativa. Por eso, teniendo la oportunidad de tener una situación mucho más compleja, vamos a detallar qué eventualmente podemos registrar en un contexto totalmente novedoso respecto del régimen económico familiar. ¿Correcto? Y vamos a asumir algunas premisas que van a ser evidentemente especiales. ¿Por qué especiales? Porque ahora se los voy a indicar, porque estamos, señores, lamentablemente en una situación que podemos hacer cambios, ¿correcto? Que podemos plantear referencias que pueden ser totalmente positivas para la evaluación de un contexto de régimen económico familiar. ¿Por qué? Porque recuerden, según la legislación, las personas son autónomas, capaces, libres y con discrecionalidad en la disposición de sus derechos y obligaciones. Consecuentemente, recuérdese, la visión de una sociedad de gananciales es contraproducente al concepto de autonomía de las personas. Ojo, señores, vean esto. ¿Por qué? Porque recuérdese, si dos personas se casan o conviven, como la ley automáticamente a una persona le asigna un valor negativo o limitado que le permite acceder a beneficios, ojo, a beneficios, ¿qué cosa? Por razón de género. Muchos podrán decir, no, pero es que eventualmente en 1984 el legislador quiso proteger a la mujer ama de casa. En 2025 las mujeres trabajan. ¿O no se acuerdan que inclusive había una frasecita muy famosa que decía, hoy las mujeres facturan? ¿Cuál es el criterio para no establecer esto? Eventualmente, ¿qué es lo que deberíamos tomar en cuenta? En contextos de crisis, el problema patrimonial es la mayor fuente de conflictos por la liquidación de la sociedad de gananciales y por los alimentos. Ante esta realidad, se reduciría mucho el contexto de violencia. Ojo, el contexto de violencia si se genera una uniformidad de criterio liberal para la gestión del patrimonio. Ojo, solo entre parejas. ¿Por qué? Porque recuérdese que esta gestión no exonera, ojo, no exonera a los padres respecto de sus obligaciones con los hijos. Consecuentemente, ojo señores, la pareja debería tener un mejor manejo de sus derechos en el ámbito patrimonial, pero los hijos mantienen un nivel de tutela por ser personas dependientes. Con esto, señores, reduciríamos hasta en un 40% el contexto negativo de nuestros problemas de naturaleza familiar. ¿Y qué garantizaríamos con esta condición? Señores, garantizaríamos en primer lugar
la necesidad de tener una reforma total en el contexto económico. ¿Por qué? Porque recuérdese que eventualmente lo familiar se vincula y proyecta en condiciones, ¿qué cosa? A nivel sucesorio. Por eso se requiere entender que el patrimonio, que es individual, debería ser, ¿qué cosa? Individual. Y lo sociofamiliar debería ser gestionado como obligaciones familiares económicas, cambiando lo que actualmente tenemos porque no está funcionando. Bajo ese criterio, ¿qué es lo que lograríamos? Seguridad jurídica en la accesibilidad a bienes. Si las personas ya no necesitan ocultar su patrimonio, evidentemente la gestión de conflictos se reduce. Y esa es la parte positiva, esa es la parte significativa que nos ayuda pues a comprender una mejor evaluación y proyección de nuestra realidad. ¿Correcto? Bajo este criterio, mis queridos amigos, quedo pues a la atención de las consultas que pudieran formular con el mayor de los gustos. Muy bien. ¿Alguna consultita con el mayor de los gustos? Eventualmente, si es que hay algunas consultas con el mayor de los gustos, por favor. Mm, Veo algunas preguntas, a ver. Por ahí no veo consultas.
Eventualmente alguna consulta, por favor. Mm, Ampliamos entonces un poquito más nuestra exposición. A ver, un segundito. ¿Por qué? Porque si ya nos estamos dando cuenta que en realidad el verdadero contexto negativo en nuestra sociedad está vinculado al contexto económico, también tenemos que asumir que nuestra realidad familiar es sumamente complicada. ¿Por qué? Porque volvemos a mencionar, señores, en primer lugar, respecto de la gestión de patrimonios en derechos reales, ¿qué es lo que vamos a mencionar? Primera regla, señores, y esto es una evaluación del contexto, ojo, de derechos reales y del derecho en el ámbito, ¿qué cosa? Civil. Correcto, vamos a mencionarlo por acá en este sentido. Derechos reales, derecho registral y principalmente, ¿qué cosa? El contexto de sociedad económica familiar. Señores, uno, principales incoherencias, ¿correcto? El sistema registral admite una condición constitutiva y también declarativa. Eso debería cambiar y todo debería ser constitutivo, ¿correcto? Segunda regla. Ojo, señores, no tenemos catastro. Por eso es que no se pueden registrar los bienes en nuestro país. En segundo término, ¿qué es lo que vamos a establecer como premisa en nuestro ámbito de evaluación? Señores, acá viene otro gran contexto. En el ámbito de la evaluación de los estados civiles, uno, la RENIEC no tiene información actualizada. Dos, en casos de divorcio, si no se hacen las gestiones para modificar el estado civil, las personas siguen casadas. En otras palabras, inseguridad jurídica. Fíjense los grandes errores que estamos estableciendo y que por regla general nuestro país lo sabe, pero la doctrina no dice absolutamente nada. ¿Correcto? Y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque en realidad no se están tomando en cuenta las referencias sobre las cuales eventualmente el patrimonio puede ampliarse, puede, ¿qué cosa? Reducirse, puede gestionarse a través de diferentes maneras societarias, comerciales, empresariales. Y la realidad familiar no siempre conoce este tipo de gestiones. Por eso es que por plata, la familia lamentablemente puede, ¿qué cosa? Perder su propio patrimonio debido a esas pugnas internas. ¿Correcto? ¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta en este contexto? Recuérdese, en el caso de divorcios o separaciones, la pareja puede, uno, dividir los bienes, correcto, para generar un patrimonio independiente.
Eventualmente, ¿qué es lo que puede hacer? Se liquida la sociedad de gananciales. Eventualmente se cede parte o todo el patrimonio a favor de la pareja. Esto suelen hacerlo sobre todo muchas personas vinculadas al contexto de corrupción. ¿Por qué? Porque es la manera más fácil de evadir responsabilidades en el contexto, ¿qué cosa? Normativo nacional. ¿Y esto debido a qué? A que se registran muchísimos inconvenientes sobre los cuales el país no tiene manera de hacer control efectivo sobre algunos actos de corrupción. Y eso, señores, es muy frecuente en nuestra realidad. Por eso, ante este tipo de condiciones, les comento las referencias más actuales en el ámbito de la especialidad y que eventualmente nos permiten indicar que esto pocas veces se maneja a través de las exposiciones de los especialistas en derecho de familia, en derecho sucesorio. Por eso, permítanme brindárselos en esta oportunidad, no sin antes agradecer de modo muy afectuoso al instituto por haberme permitido participar con ustedes, al INCA-IP. Muchísimas gracias. Correcto, estimado doctor Manuel, para nosotros ha sido todo un gusto, un placer por tenerlo esta noche, parte de este importante diplomado que estamos recién en nuestra segunda sesión y le damos los agradecimientos correspondientes. Muchísimas gracias, estimado doctor. Hasta una próxima oportunidad. Les estoy pasando las diapositivas. Muchísimas gracias. Genial, doctor. Gracias. Bien, estimados participantes, de esta manera estamos dando por concluido esta segunda sesión de nuestro diplomado. Así que nos vemos el día de mañana para poder también recuperar nuestra última sesión que nos se ha dado a cargo de nuestra ponente, la doctora Rocío Lareanco, que el día de mañana va a estar dictando. Voy a estar pasando el link a nuestro grupo de WhatsApp. Muy buenas noches, estimados. Nos vemos hasta mañana.